Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Del Links. Así como se lo pueden imaginar, creo que no pasó ni una semana y estamos subiendo acá otro video. Pues como bien les había publicado ahí en mi canal de YouTube, pues el siguiente video justo iba a ser acerca de los Thunder Dragons, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a ser tan impacientes y vamos a arrancar viendo el deck que les voy a preparar el día de hoy. Debo admitir, y seguramente también voy a estar compartiendo una imagen en unos segunditos, esta versión de acá, o al menos con la habilidad de protección de Princesa Sadena, la hago en base a una versión que encontré en Duel Links Meta, que juegan una versión similar, pero que a la vez lo juegan con el Engine Invoke, con los mecabas, con purgativos y lo demás. Pero ¿qué tiene esta versión? ¿Qué tiene esta versión? Aparte de que esta seguramente será la única versión que ustedes vean que no tenga Legionero, por el simple hecho de que no lo tengo. Y si me esmeras a buscar Legionero, pues me tardaría la vida. Pues he visto de que al final el deck, como ustedes lo ven así, es jugable. Claro que se pueden tener... este deck se puede mejorar, pero eso ya voy a entrar más adelante, pues explicándole más o menos mi experiencia con este deck, pues y también lo estuve hablando con mi primo hace un par de días. Es que te lo juro, creo que habré probado decks que se puedan jugar, que puedan ser complicados, pero creo que no me acordaba que los Thunder Dragons fuesen entre comillas, bueno, entre comillas no, muy complicado jugarlo, especialmente esta versión que ni siquiera tiene Legionero, que podría ser un escape a como una ayuda más en el deck, destruirte cartas y demás. Pero bueno, centrándonos en lo que hace el deck, pues bueno, este deck funciona, pues se hace más jugable, todo gracias a la princesa Adena. Yo le dije Sadena, pero creo que sonaba mejor, ¿no? Pues este deck, esta habilidad es muy buena, ¿no? Porque nada más arrancar durante la main phase podemos jugar desde fuera del deck un Duende Místico, que la verdad que es realmente muy bueno. ¿Por qué? Porque es de nivel 4. ¿Y qué otro monstruo es de nivel 4? Pues ya hemos visto que lo uno que tenemos ahí en nuestro deck. Aparte, cuando esta carta está volteada boca arriba, porque se puede voltear a la hora que tú la invocas, que se va a invocar y boca abajo. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el rival no va a activar nada, porque dices, no, ¿a qué le voy a tirar a un monstruo normal así de la nada? No, pues la segunda parte del efecto, que también me hace que se me hace ver que es muy rota. Volteamos esta carta, activamos el segundo efecto, bueno, el segundo efecto, robamos una carta, mostramos las dos cartas del tope del deck y nos podemos unir una a la mano, lo cual nos puede ayudar en el peor de los casos a intentar que la mano que nosotros tenemos pues sea jugable, ¿no? Y claro, ya que el monstruo que les he mostrado es de nivel 4, pues Lobuno es ahí donde entra con su nivel 4 para poder hacer las invocaciones por exit. Pero claro, primero vamos a estar gateando su efecto en desterrar a los Thunder Dragon que sean necesarios, ya sea tanto el Oscuro Dragón para buscar carta y también el Rugido Dragón del Trueno para invocar a un Thunder Dragon desde el deck y generar más cuerpo en el campo. También debo admitir que jugar los Thunder Dragons se hacía complicado, porque cada uno tiene su efecto para descartarse, que cada uno tiene su efecto a la hora de ser desterrados y que solo puedes activar uno de esos. Si activas el de destierro, no puedes activar el de descarte, y que sus fusiones se pueden invocar sin necesidad de la fusión de acá de Fusión Dragón del Trueno, si es que previamente es activado un efecto Thunder Dragon descartado. Así que es todo un rollo, pero bueno, regresamos con el efecto que le decía, ¿no? La carta del Duende Místico, y con Lobuno, ya luego de haber activado sus efectos, tenemos dos monstruos nivel 4 en el campo. Y también teniendo en cuenta que esto más podría ser también para el turno 1 y para el turno 2, que tenemos acceso. ¿Ya que tenemos acceso? Pues a Granito Galeante, que te va a permitir buscar Nibiru, que me parece realmente una buena forma de meterle presión al rival en caso de ser turno 1. Y en turno 2 puede depender mucho si es que el rival puede tener mucha disrupción para negarte, para destruirte. Pero en el caso de que sepas bien a lo que estamos jugando, pues tienes dos opciones, ¿no? Primero, Caballero Exitón Horda de Maldad, que mientras nuestro rival en conjunto tenga más cartas en su mano y campo que nosotros, podemos desacoplar y le podemos destruir todo el maldito campo. Realmente esta es una carta que, si bien las repeticiones no van a ver que la juego, pues me parece una opción que queda ahí. Y también, si sabemos que estamos jugando con mucha carta trampa, pues podemos ir de frente con un Nightmare Phoenix para destruirle cualquier tipo de trampa que tenga ahí colocada. Pues realmente también jugamos con eso para poder gastarnos la normal con Lobuno, con la carta que nos da la habilidad para hacer exit y demás. Y que a su vez, si arrancamos con Lobuno, pues vendría perfecto. Pero claro, al ser un deck que tiene un montón de monstruos de nivel alto, pues está más que claro que a veces arrancar con este deck, bueno, con esta carta de Lobuno, pues se podría hacer difícil. Así que jugamos cartas que nos puedan permitir tener cartas desterradas, gatear sus efectos, como lo puede ser primero Atractivo a la Oscuridad, que es otro material que tenemos de robo. El Cofre de Oro Sellado también lo estamos jugando y solo tengo una copia, y me da mucha nostalgia ver esta carta porque prácticamente yo me gasté un ticket de ensueño en el cofre
para jugar Metaphys, exactamente, me han escuchado. Y bueno, la fusión que nos viene muy bien para poder gatillar a poder invocar, bueno, especialmente a nuestro titán, ya que el coloso también lo podemos invocar como les he dicho. Ambos tienen esa misma forma de invocarse acá también para desterrar, empezar a destruir. Por eso es importante también tener dragones del trueno, el dragón oscuro dragón, bueno, el oscuro dragón del trueno en la mayoría de los casos, y también el Matrix dragón del trueno, por ahí una que otra copia para poder gatillar los efectos del titán y empezar a destruirle cartas al rival sin hacer algún tipo de target. También vemos que tenemos, ya con el poder de robo que tenemos, podemos tener la oportunidad de alguna carta que nos pueda salir para protección, como lo puede ser Impermanence, como lo puede ser Book of Eclipse, que son cartas que se usan constantemente. Y de ahí lo demás hemos visto, ¿no? Los Thunder Dragons con todos los efectos. También está Dúo Dragón del Trueno. Y más allá de las fusiones, y ya que les he hablado de los Exis y tal, ya les hablé también de Nightmare Phoenix en turno 2. En turno 1 lo ideal sería siempre conseguirte al IP enmascarada para simplemente durante el turno del rival poder utilizar, dependiendo obviamente, ¿no? Que siempre va a ser un riesgo deshacerte tu IP con tu coloso, que obviamente evita que tu rival se pueda añadirse cartas a la mano que no sean robándolas. O en el mejor de los casos sería ideal usar a Titán Dragón del Trueno por el simple hecho de que al final lo ideal sería hacer luego Nightmare Unicorn para descartar otra carta, devolverle una carta del adversario al deck, pero siempre habiendo ya gatillado su efecto de destruir alguna carta. Ya en el peor de los casos que no tengas una carta que descartar, ya sea en el turno del adversario con el Oscuro Dragón o con el Matrix, pues bueno, te las puedes jugar solamente a eso. Ahora sí, centrándonos en cómo este deck podría mejorar, primero que todo, y esto yo le he visto quizás el problema de que solo tengamos un total de que solo tenemos 4, 6, 7, 8, 9 creo. 4, 6, 7. Sí, claro, necesitaríamos más espacios. ¿Por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, si tú tienes más cofres de oro sellados, juégalos. Podrías dejar de jugar Atractivo a la Oscuridad y podrías reemplazar, ponte, al Granito. Si es que también he visto varias versiones que juegan con 3 Nibiru's, así que no le veo la necesidad de buscarlo, por un Dweller. Y en turno 1 ya tienes un Dweller y contra lo que sea que te estés enfrentando ya le puedes estar negando el cementerio. También, obviamente, los que tengan Levionero, pónganle Levionero, porque la mayoría de decks Thunder Dragon que están jugándose ahora mismo son casi 30 cartas. Y bueno, seguramente para la imagen que yo mostré del deck del que me inspiré, si quieren jugar a Alistar, pues jueguen Alistar porque también es nivel 4, pueden hacer Exit, pueden hacer fusiones con sus Mekabas, con sus Purgatrios o por lo que sea, pero más allá de eso, este deck ya esas opciones tiene para mejorar. Atractivo a la Oscuridad, como bien les he dicho, yo le estoy jugando para tener más motor de robo. No le veo tan necesario jugar tantos Nibiru's, a pesar que les comenté que juegan a 3. Y aparte, jugando Granito podemos jugar Searcher. Y si en algún momento ya teníamos Nibiru en la mano, pues o lo podemos devolver con el Destierro de Halcón de Trueno para robarlo y para seguir jugando con nuestro Granito. De todas formas, pues es un deck que, al igual que mi explicación ha sido realmente confusa. Creo que es un homenaje a este deck en general, pero para que vean cómo funciona, o bueno, para que vean que incluso esta versión sí Levionero, o que incluso vi que también se podía jugar con Amo de la Oscuridad, que por ahí está la carta. Pero claro, al ser nivel 6 y también tener tantas opciones igual, creo que para que entiendan un poco más cómo funciona este deck, pues pasemos a las repeticiones, que ahora sí tengo. Miren, yo les voy a ser sincero que a mí realmente me costó jugar Thunder Dragon, y aparte estamos jugando con la limitante de que no tenemos Levionero, ¿no? Y podría resultar que así el deck podría ser imposible de jugar, ¿no? Aparte que también estaba también la carta de la melodía del dragón para añadirte cartas. Y ignoren la racha, porque esto obviamente estuve jugando también con los dos decks y me llevaron esto. Pero eso no significa que con el deck no haya ganado nada. De hecho, con el deck sí he podido ganar y puedes dejarte campos realmente interesantes. Obviamente el campo final que tú quieres tener. Y sí, por si ven acá y estas primeras peticiones, que también una opción en el extra deck podría ser la diosa del inframundo, aprovechando la IP mascarada y sus monstruos y tal. Que de hecho es esta carta en esta partida, ya se la desadelanto, que esta me ayudó a ganar la partida. Para que vean que para mí realmente se me complicó y se me seguirá complicando jugar Thunder Dragon, porque es un deck que quien rayos los entiende, ¿no? Y para que vean que no siempre vamos a poder arrancar con Lóbulo, Thunder Dragon del Trueno, de Trueno, de Oscuridad, y nada más queda invocar Duende Místico. Tenemos también Cofre Oro Sellado para poder extraer alguna de estas cartas Thunder Dragon y gatear sus efectos, así que no hay problema en eso. Así que bueno, activamos la habilidad, Duende Místico toca campo, lo volteamos, activamos la segunda parte de la habilidad, vamos a robar una carta, robamos el Dragón del Trueno y para nuestra buena suerte robamos
bueno, se reveló lo 1 lejano, lo cual lo añadimos de una y seguimos, ¿no? Invocamos normal al lo 1, activamos efecto, empezamos a desterrar. Siempre a mí yo había escuchado que era recomendable desterrar siempre al de trueno, bueno, al oscuro dragón y al rugido, para gatillarse, bueno, hacer más búsquedas y tal, ¿no? Claro, acá vamos a quitar los efectos. El Dark busca, el Roar Special, invocamos Special al Matrix. Y recordemos que hasta ahorita no hemos gateado ningún efecto de los Thunder Dragon en mano, así que todavía, al menos por ahora, no podemos invocar Coloso. Probamos dúo porque, bueno, ya les dije, seguramente cualquier otro experto que haya jugado Thunder Dragon nos estaría aventando la madre ahora, o incluso alguno de ustedes que habrá jugado más este deck, pues no entendería por qué razón habría buscado el trueno, ¿no? Así que bueno, acá vamos a seguir buscando. Bueno, buscando, acá hacemos nuestro primero que es por el Exit. Granito, acá activamos el efecto granito, desacoplamos, invocamos, bueno, nos soñamos y viro la mano, dragón del trueno, solo uno nada más, para simplemente ya se cumplió ese requisito para poder invocar a nuestro coloso Matrix para activar su segundo efecto, desterrándolo para añadirnos otro, bueno, no se destierra, perdón, al cementerio, de ese campo al cementerio para añadirnos otro Matrix. Y a partir de aquí también podemos hacer más jugadas. Acá por alguna razón le volví a activar el efecto para añadir más cuerpos en campo. Acá utilizamos tanto el granito como el coloso para invocar a la IP enmascarada, a dragón del trueno special. Invocamos otro coloso, activamos la fusión, devolvemos el otro coloso que está en nuestro cementerio, porque si bien me he enterado que acá estamos reciclando mucho las fusiones cuando son invocadas así por tributo. Y bueno, Titán, toca campo, otra vez dragón del trueno para seguir buscando. Y también ya teníamos cosas así para poder seguir invocando y tal, como lo pudo hacer tu dragón del trueno, pero como terminamos con un IP enmascarada, terminamos con un coloso que nos va a servir para que el rival no se pueda añadirse más cartas a la mano. Y también, bueno, Titán, que simplemente con que esté ahí vamos a estar descartando, en este caso sería el Matrix, para activar su efecto y que lo podamos encadenar con Titán Dragón del Trueno para empezar a destruirle cartas sin hacer target. Así que bueno, teniendo en cuenta que es fusión luna luz, pues como controlamos monstruos del deck extra, pues puede hacer su fusión y literalmente se iba con todo, y eso que podía. A ver, vamos a hacer la animación, la leona bailarina, la oveja negra, se va a ir de vuelta con la mariposa, y de ahí seguíamos. La mariposa se descarta, va a incrementarse el ataque, acá coneja va a revivir, mariposa se destierra, bueno, se descarta otra vez para poder incrementar su ataque. Claro está que esta leona no puede ser ni targeteada ni destruida por efecto de cartas, así que hasta ahí pues es un problema muy grande, ¿no? Así que nos queda de otra primero incrementarnos el ataque. Bueno, encadenamos nuestro efecto del Titán Dragón del Trueno para poder destruirle una carta en su campo, que sería sobre la coneja. Y bueno, creo que cabe aclarar, por si es que no lo había mencionado, que solo se va a poder activar este efecto cuando activamos un efecto Thunder Dragon desde la mano al cementerio. No vale que, por ejemplo, si desterramos y se activa el efecto de alguno de los Thunder Dragon desterrados, pues no, así no es como funciona, ¿no? Obviamente durante el turno del adversario, pues tanto Matrix como el oscuro son muy útiles. Y claro, en nuestro turno, más allá de ellos, pues el propio dragón del trueno, el normalito, nada más pues obviamente descartándolo una vez, vamos a hacer el efecto, destruir, nos seguimos el otro, volvemos a descartar, volvemos a añadir y a la paso volvemos a destruir. Es por eso que al final esta carta, aunque sea una copia, pues vendría bien. Por eso hay que priorizar mucho que estas copias terminen siempre en el deck con las fusiones y tal. Bueno, luego de haber intentado explicarlo como he podido, pues bueno, destruimos a la coneja, IP enmascarada, nos llevamos a todos sus monstruos, nos llevamos a la leona e invocamos a la diosa del inframundo. IP enmascarada la protege, se destruya por efecto de cartas. Y bueno, nada más con eso el rival se rendía, pero para que vean un poco cómo funciona el deck, ¿no? Bueno, segunda partida. Estamos ahora acá, no me acuerdo con qué deck aquí nos estamos inventando, pero menos, ya más o menos vieron cómo va la cosa, ¿no? Más o menos vieron cómo funciona el deck y cómo sin Levionero aún así puede generar problemas. Acá estamos con la segunda partida y si no me equivoco, y espero no equivocarme, bueno, prácticamente dije lo mismo. De ahí lo que queda es que tenemos Lobuno y que, bueno, otra vez arrancamos de primero, así que vamos a ver cómo se fue, ¿no? Protección de la princesa Dena, vamos a hacer lo mismo de siempre, duende místico, volteamos, habilidad, robamos carta. Y aquí lo importante, o bueno, para hacer que este deck funcione es, aunque sea el turno ideal, sería tener un Thunder Dragon, ya sea cualquiera, obviamente menos el dragón de turno para gatillar el efecto Lobuno, aunque obviamente esta carta no viene nada mal que esté en la mano, y algún otro halcón dragón de, bueno, este es Hawk, ¿no? Cualquier otro dragón del trueno, nada más puede cerrarlo. Acá tenemos Roar, activamos Lobuno, desterramos Roar, desterramos el oscuro, Roar, activa efecto, Dark también activa efecto, invocamos Special y nos añadimos a la fusión dragón del trueno para más fusiones y para tener el campo necesario, ¿no?
Acá hacemos jugada, acá volvemos a irnos a Granito. Bueno, invocamos a Granito, Granito activa efecto, nos añadimos Nibiru a la mano. Y ahora, Dragón del Trueno, descartamos, solo añadimos uno. Y ya que se activa el efecto de la mano, pues podemos invocar al Coloso. Matrix se activa para buscar otro Matrix. Utilizamos a ambos monstruos para hacer invocación por enlace a nuestra IP enmascarada. Activamos el efecto de Halcón Dragón del Trueno. Dark, de vuelta, invocamos otro Coloso. Y la fusión devolviendo al Coloso que utilizamos anteriormente. Y al Matrix y Roar para invocar al Titán. Esto por si en algún momento nuestro Matrix se va al cementerio, pues poder buscar otro, aunque claro, eso solamente en el campo. Y bueno, si de paso le sumamos que teníamos Impermanence, pues el campo es muchísimo mejor. Acá, Robo del Destino, Magia Oscura, aquí nos estamos enfrentando a, bueno, Mago Oscuro tal parece. Círculo de Magia no puede añadir carta porque nuestro Coloso está en el campo, pero invocar a su Mago Oscuro y desterrárnoslos, eso sí va a ser un gran problema, así que descartamos, activamos el efecto de nuestro Titán y destruimos a su Círculo de Magia. Acá, Mago Oscuro toca campo, acá va a poder usar el Dark Magic Attack, así que nuestro infinito se va al tacho. Timayus, los Magos Oscuros no se pueden ir cartas, así que podía, acá hacemos de una un enlace que me la jugué mucho utilizando al Coloso, Nightmare Unicorn, el Nibiru no nos va a servir de nada, pero sirvió para intimidar. Y nada, lo devolvemos al deck y prácticamente campo vacío. Fusión, se desterra, añadimos carta, añadimos Roar. Hawk, desterramos, invocamos al dúo, se activan los efectos. Roar busca, bueno, Roar busca, ya. Bueno, era Dark. Bueno, ya vieron todo lo que hice acá. Mira, me enredé tanto que al final intentábamos publicar la partida. Pero bueno, acá Magikuribu hacía su bobadita para revivir, para invocar un Dark Magician. Nos subimos. Dark, bueno, el dúo haciendo sus cosas. Acá regresando el Magikuribu a la mano. Pero más o menos con esta partida también ven el campo que te puede dejar. Y claro, acá vuelvo a hacer el inciso sin Levionero, que es una carta clave en este deck. A ver, tercera partida, otra vez de primeros, pero nos enfrentamos al deck de Shinato, ¿no? Así que va a ser una partida difícil. Y acá tenemos suerte de un Imperma y Lobuno. Así que lo importante y el desafío de este deck es simplemente no marearse, pues no, acá hacíamos las jugadas, Adena, robamos, revelamos, Atractivo a la Oscuridad que nos viene bien para seguir robando cartas. Y bueno, seguimos Lobuno, que efecto, y esto ya lo expliqué, solo hace falta que lo vean, seguir buscando, seguir haciendo special. Matrix igual, ahí vemos que nos seguimos la fusión de vuelta. Aquí Granito, buscamos Nibiru, activamos efectos. Y bueno, acá a nada, ¿no? Al Uber, desterramos, Halcón, invocamos, tributa, Coloso. Y sigamos siendo nuestras raditas, ¿no? Acá ya como teníamos al Dark en el campo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? IP enmascarada, y aquí nada más queda hacer la fusión, devolviendo todos estos monstruos para invocar al Titán. Y de ahí terminamos turno. Y si vemos, campo igual que el anterior, pero con muchas... Creo que este es el mejor campo que te puede dejar el deck, al menos la versión que les estoy mostrando en este video, pero que realmente cumple. Están viendo, cumple, ¿no? Que te bloquea y tal, y a ver tú qué haces, ¿no? Acá, bueno, Shinato haciendo cosas de Shinato, acá revela, Shinato, se revela esta carta de porquería. Es esa misma, ¿no? Cambio de fidelidad, no sé qué se llame, y sigue activando sus habilidades, sigue mostrando más cartas porque es lo único que puedo hacer. Acá sigue robando, se añade cartas porque por habilidades obviamente no juega, le pasa por los huevos al Coloso. Y ya. Y por alguna razón mandó su Kaiju, que creo que a lo mejor no tenía otro monstruo de nivel alto y que decidió hacer esto, ¿no? El pavo real va a querer devolvernos infinito temporal, lo vamos a negar. De ahí setea, cambio de fidelidad. Acá antes de cualquier tontería, pues descartamos, vamos a destruirle una de sus cartas y de paso luego encadenamos para hacer nuestra invocación por enlace, ¿no? Hacemos con Titán, que curiosamente decidió llegarse, Nightmare Unicorn, destruimos una carta, ahí está, Nightmare Unicorn, descartamos Roar, pudimos haber descartado a Nibiru, la verdad, para así podernos salirnos, ponte, el Halcón del Trueno, bueno, el Hawk. Porque ya a estas alturas, si bien el Nibiru siempre sirve para intimidar, ya cuando no nos sirva porque el rival ya se hizo un campo medio decente, creo que es válido por deshacerse de esta carta, ¿no? Probamos, fusión, y acá activa Salvación Shinobir. Se añade, ahí está, el dúo, descartamos, añadimos al Dragón del Trueno, ahí va Roar, otra vez, fase special. Y acá seguimos, ¿no? Devolvemos a los Lobunos porque no nos sirven, volvemos a robar, inclusive robamos, ¿vale? De ahí obviamente porque era el efecto de error cuando se invoca special y no se va, pues regresa la mano, ¿no? Parte superior del deck, robamos, hop, desterramos todo, otra vez Coloso, ahí añadimos, Dragón de Trueno, descarta, Gati efecto, destruimos y ven.
contra un deck que se limitó mucho por el coloso, incrementábamos ataque por efecto del dúo y se terminó rindiendo. Bueno gente, cuarta partida. Y bueno, yo quería mostrarles esa partida porque acá podemos estar frente a dos opciones. A uno que por alguna razón no ha configurado para que tú puedas elegir dónde poner tus cartas de magia o trampa, o ante el peor jugador que me haya enfrentado yo jugando quimeras. Es que realmente increíble, ¿no? Acá igual lo mismo, ya sabemos cómo funciona el combo. Acá ya lo uno, acá hacemos la misma vaina de siempre, no hace falta que ni les explique, acá simplemente queda acelerar para que vean toda la jugada y todo lo que se hace, ¿no? No siempre vamos a poder añadirnos la fusión a la mano. Hasta acá era simplemente ver qué hacíamos. Acá nos seguimos Dragón del Trueno como reemplazo, Granito, invocamos acá efecto, Nibiru, tal. Hacemos el efecto, nos seguimos otro, Tributo, Colosos, Matrix, se hace lo mismo. Acá Masquerade, revivimos, Coloso y lamentablemente al menos no siempre vas a poder tener a tus dos monstruos, aunque eso también incluye de que yo no soy el experto magistrado en saber jugar este deck. Pero teniendo en cuenta que nos enfrentamos al este deck de los Quimera con ilusiones y que se encantan en añadirse decks cartas a la mano, pues tener Coloso en campo sí es realmente importante. Ilusiones Quimera, activa, Quimera la vestibuladora mística, activa el segundo efecto, a revelar Berfomet, ya ni me acuerdo que hacía hace tiempo que no lo jugaba. Quimera Fusion, hasta ahí todo bien, descarta, invoca al aprendiz de la pesadilla y claro, uno de sus efectos es añadirse de carta, pues qué pena que no lo va a hacer, pero Maestro Troll Chanter puede revivir al mago de la ilusión que dejó en el cementerio y bueno, aquí comienza la fiesta. Ilusión Quimera, al toque, infinito temporal, negamos mago de la pesadilla por si nos quiere atacar y destruir algo, pues no va a poder. Aquí, ahí van dos veces, para que vean, porque al igual, seguramente habrán sentido frustración en ver esa jugada, pues bueno. Para que vean que va dos veces activando la misma carta en el mismo lugar. Tributa, invoca al Berfomet que también te permitía buscar carta y una fusión más, pero oh sorpresa, Coloso es el MVP de esta match. Acá por alguna extraña razón decidí hacer el Exit. Nightmare Unicorn, recordamos que tiene monstruos nivel 6, así que podría hacer jugada de Beatriz y tal, y hay que evitar eso a toda costa, ¿no? Descartamos con el Matrix por alguna razón y mira... Te lo juro, es que a mí me da algo ver esto, es que, o sea, porque es que era tan fácil también cambiar la configuración, eso que hayas estado jugando sin lentes, porque más ciego no puede estar para activar la misma zona 3 veces seguidas. Es que, o sea, es que ustedes para que me comenten, que es que este momento es icónico, porque nunca en mi vida me había pasado algo así, o sea, que te puedan pasar 2 veces ya, pero 3, es que yo no lo entiendo. Obviamente sabía de que al final una jugada que si lo activaba en los otros lados, pues me fregaba todo, bueno... un poco, ¿no? Pero 3 veces y claro, no pudo soportar más esta pavada, esta humillación propia y se terminó rindiendo también. Bueno gente, ahora sí acá hacemos el corte, acá nada más porque esta es la última partida y a diferencia de las demás, arrancamos esta de segundo. Porque tampoco no quería hacer esperar tanto tiempo de cuántas partidas tengo de primero o segundo acá. Vemos que la mano es medianamente decente, no solo porque tenemos el cofre sellado y por la habilidad que nos puede salvar la mano, sino que también tenemos cartas que podamos descartar en nuestro turno como lo es el simple Dragón del Trueno, ¿no? Y aquí, ¿quién nos enfrentamos? Pues hace tiempo que no veíamos a nuestros queridos Evil Eyes, que a pesar de no ser un deck meta o potente, pues te puede dejarte campos que son difíciles de pasar, ¿no? Desde sus monstruos y lo tal, acá al menos acá ha cambiado mucho con la salida de este nuevo, bueno, de Gorgona, su monstruo enlace, que cuando está equipado, que te puede negar, que a lo mejor una de sus trampas es la típica trampa que tienen los Evil Eyes para devolverte, o podría hacer cualquier otra cosa, pero tener un monstruo que te pueda negar y tener 2 cartas seteadas, pues es realmente peligroso, ¿no? Y bueno, que nos toca jugar en torno a eso, ¿no? Obviamente a la princesa, bueno, al duende místico no le va a hacer absolutamente nada aquí. Vamos a robar Nibiru, mostramos la fusión, mostramos otro monstruo. Obviamente la fusión va a ser la carta a irnos a la mano, pero se habrán dado cuenta, no tienes Lobu, ¿no? Tienes cartas para gatear efectos desde la mano, pero ¿cómo le haces para jugar? Pues prácticamente en teoría briqué, ¿no? Bueno, tenemos cofre que nos puede salvar, pero bueno, tenemos un cuerpo en campo que se ha invocado desde fuera del deck, así que ¿qué podemos hacer? También invocación por tributo. Cofre sellado, desterramos a Ro nos va a permitir, Ro nos va a permitir invocar desde fuera del deck, bueno, desde su deck al Dark. Vamos ahora sí a utilizar tanto al Duende como al Dark para invocar a Nightmare Phoenix. Nightmare Phoenix va a activar su efecto descartando para destruir. Y claro, ya les he comentado acá
de que viendo el campo y viendo al deck que nos enfrentamos ya nos hemos dado cuenta de que Nibiru es una carta que no nos va a servir de mucho, así que podemos descartarla para destruirla. Hacemos Chain Block con el Oscuro Dragón del Trueno, pero Gorgona nos va a seleccionar y negar a nuestro Nightmare Phoenix. Lo bueno, no nos los destruye. Maligno Selene para puntos de vida. Aquí descartamos a nuestro Hawk para revivir al Roar. Roar que se tributa para invocar a nuestro Coloso, y con Coloso en Nightmare Phoenix hacemos Nightmare Unicorn. Vamos a descartar, vamos a devolverle al deck esa carta que queríamos destruir. Activamos fusión, devolvemos al Coloso, devolvemos al Hawk para invocar al Titán, y con esto ya se viene la fiesta de destrucción si es que el rival nos lo permite. Dragón descartamos una vez, activamos efecto del Titán Dragón, nos deshacemos de una de sus cartas, como no fue confrontación del Ojo Maligno. Nos seguimos solo una copia para poder activarlo una vez más. Titán otra vez, destruimos su magia que lo protegía, y de paso que tenemos Matrix, incrementamos el ataque, activamos Titán, destruimos al monstruo, atacamos en 1700, atacamos 1000 y se gana la partida. Una que uno nunca sabe que podían ser esa carta boca abajo, pero me pareció una muy buena para hacer este video. Y bueno gente, esta versión si Legionero no significa de que no se pueda jugar. Legionero no party, pues esta versión dice que no, que esta versión se puede jugar mucho, incluso sin la necesidad de llegar a las 30 cartas, y seguramente si es que hubiesen más espacio para esa deck podríamos seguir más cartas todavía que podrían hacer este deck muchísimo más completo de lo que puede llegar a ser, y que seguramente muchísimo más allá de las recomendaciones que les hice de conseguir más cofres, que si jugar uno o dos Legioneros por ahí, obviamente que pueden hacer que este deck muchísimo mejor. Y hemos visto de que incluso con toda esta versión, y especialmente como la princesa ha hecho un milagro de que se pueda jugar esta edición. Espero realmente que les haya gustado este video. Recuerden siempre suscribirse, dejar like y compartir este video. ¿Qué tal les ha parecido esta versión random de los Thunder Dragon? Y como siempre todo el apoyo que se le da a este canal se les agradece. Nos vemos en la próxima. Adiós.